Bueno, ay, mis hermanos, bueno, bienvenidos nuevamente. Siempre que la luz o Hashem nos guía para una transformación de vida, siempre es a través de Él, a través de su conocimiento y a través de su bendita Torah. Vamos a comprender por qué Joseph tuvo un acercamiento a la luz. Aunque mucho se dice en otras parashat, en otros canales, me gustaría enfocarme un poquito más en la psicología, en la psique humana, cómo la trascendencia de la conciencia suprema nos guía y nos lleva y nos enfoca, a veces nos acorrala de una otra manera, nos lleva al caos para que nosotros podamos comprender por qué esa situación. Pienso que si Joseph no hubiera pasado todo lo que pasó en esa cárcel, todo lo que pasó con sus hermanos, ese alejamiento, ese enfriamiento, no hubiera sido Joseph, no hubiera estado en el árbol de la vida. Entonces, para saber cómo acercarnos o por qué el Padre permite a veces acercarnos, no a todos nos acerca de la misma manera a su luz en las partes que nos hace falta, no podemos ser dignos de decir, Padre, te he visto en esa área o en las áreas que nos faltan, porque es un proceso que no se va hasta que cumplimos, o si no lo llegamos a cumplir, nos vamos con el Creador de todas maneras. Bueno, ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, en Génesis 44, 18, vamos a leer, dice, entonces Yehudá se acercó y dijo, oh mi Señor, permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como el faraón mismo. Entonces, ahí habla de un acercamiento, pero obviamente el Zohar nos da otra revelación más profunda, más cercana a los misterios que a veces lleva estas enseñanzas en la bendita Torah. Ahí lo que nos revela parte de este alejamiento y luego acercamiento entre Yehudá o entre los hermanos y Joseph es una de las interpretaciones porque puede haber más, pero yo les vuelvo a repetir, me voy a enfocar en lo que les dije a un principio, ¿sí? Por eso dice en la lectura, Yehudá se acercó. Dice la Biblia cabalística que estas tres palabras son la temática principal en la historia bíblica a nivel espiritual. Dice que cuando dice Él se acercó, significa que se cerró una brecha entre el mundo físico, que es Malhut, y el mundo perfecto, que es el de Seirampín, o la realidad del árbol de la vida del 99%. ¿Sí? Ahora, cuando no hay luz, cuando hay un alejamiento, vamos a decir, cuando hay un alejamiento o ausencia de la luz, ¿sí? Es cuando nosotros podemos decir que estamos en un caos o una oscuridad. Aunque no todos podemos decir así, ¿por qué? Porque la oscuridad, ¿sí? Es la que nos lleva a conocer la luz. Cuando la oscuridad desaparece, entonces las áreas de nuestra vida que parecían no tener explicación, se ve o se disciernen de una manera que lo encontramos nosotros como una explicación para lo que nos dolía o no nos hacía crecer o lo veíamos como malo, como oscuridad. ¿Sí? Así que acercarnos a la luz no siempre es de una manera misericordiosa o a veces de una manera amorosa, como la explicación hace rato de Melanie, ¿no? Que nos daba la clase del amor, ¿no? Hacia Hashem, ¿qué significaba? A veces nos podemos acercar a la luz de esa manera, pero normalmente, si nosotros no nos enfrentamos a esa oscuridad, a nuestra realidad interior, no vamos a poder trascender. Entonces, podemos estar en un lugar de confort y estando ahí, o podemos acercarnos a la luz, ¿sí? Para revelar
nuestra luz interior. Entonces, así vamos a dar entonces comienzo. Entonces, para eliminar el caos, la oscuridad requiere de una transformación. O sea, para eliminar esa oscuridad, requerimos de algo tan profundo que nos confronta con algo que no nos gusta, con algo que está adentro y nos hace morir. No solamente en áreas de nuestra vida, porque no hablamos de una muerte física, aunque en algunas ocasiones nos puede llevar a la muerte física, pero es una muerte como una ilusión a veces, que son momentos que parecen muerte para nosotros, ¿sí? Que todos hemos pasado por esa oscuridad. ¿Y qué implica eso? Implica dolor, frustración, desapegos, soledad, ¿sí? Y esos solo resulta un vacío, ¿sí? De una existencia que no nos agrada. Pero ahora, ¿cómo nosotros hacemos esa transformación de la luz, o mejor dicho, de la oscuridad a la luz? ¿Cómo nosotros nos podemos transformar de dentro hacia afuera, ¿sí? Para que podamos tener esa plenitud que todo mundo busca, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo ustedes hacen o cómo han hecho para tener las respuestas de ese dolor, de ese desapego, de esa frustración que nos lleva a esos vacíos internos que no nos dejan seguir adelante en nuestra vida? ¿Sí? Si alguno de ustedes me dice, o más adelante vemos algunos, piensen, ¿qué es lo que a ustedes los ha alejado de la luz? ¿Qué es lo que a ustedes les ha impedido vivir plenamente como Hashem tiene en su corazón que seamos, que hagamos, que transformemos hacia Él? ¿Qué es lo que nos ha impedido? Hay algo que se llama soledad. ¿Quién no ha vivido la soledad? Todos. No a la misma magnitud, pero todos la hemos vivido. La mayoría de nosotros no soportamos encontrarnos solos, ¿sí? Porque tenemos temor de encontrarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al encontrarnos vamos a encontrar lo que no nos agrada de nosotros. El gran cabalista Abraham Abulafia, de Zaragoza del siglo XIII, él decía algo. Nos dice que debemos destruir todas las vestimentas que ocultan la realidad. ¿Qué significa eso? Significa que nos ocultamos detrás de disfraces para sobrevivir en esta realidad ilusoria del 1% de la materia, del mundo de Malhut. ¿Qué es esa realidad? El trabajo que hacemos o que vivimos en esta realidad, ¿sí? Los hijos, la escuela, reuniones sociales, actividades que disfrazan nuestra realidad interna. Ese yo interno que a veces es difícil encontrar en nuestro interior. ¿Qué pasa? Que cuando ese Aní, ese yo interno, desesperado por no querer encontrarse a sí mismo, ¿qué implica eso? Si ustedes se han preguntado alguna vez por qué la misma luz nos lleva, o el universo nos lleva a implicaciones o situaciones que tenemos nosotros que mirar
desde dentro, desde, desde lo más profundo de nosotros hacia afuera. Y que no a muchos nos gusta enfrentarnos. Más bien buscamos soluciones de afuera hacia adentro. Pero no es así. No nos va a llevar con el tiempo a una solución que nos lleve a la paz, a la quietud, a la plenitud. No nos va a llevar. En esa desesperación buscamos apegarnos a este mundo material con distracciones, ¿sí? Y nos apartamos aparentemente de la realidad para no confrontarnos a lo que realmente venimos a este mundo. Miren, el Salmo 1, ¿sí? El rey David comienza con esta guía, ¿sí? Para que el ser humano pueda, en este mundo oscuro de Malhut, guiarse por el conocimiento de la bendita Torah. Porque ella es el camino, la verdad y la vida. Pero se oye muy bonito y eso pues muchos lo sabemos. Pero realmente si no escudriñamos a profundidad lo que Dios nos quiso decir a través de su bendita Torah, no vamos a poder conectar nuestra percepción espiritual ni física en este mundo. No vamos a poder conectar nuestra dimensión interna con la dimensión que estamos viviendo en este mundo, con toda la realidad que nos rodea. No se va a poder. Así como el árbol, mis hermanos, tiene un crecimiento también desde lo espiritual hasta que vemos un fruto hasta lo material, también el ser humano tiene un proceso interno, ¿sí?, que nos puede llevar a una vida de un fruto. Cuando decimos un fruto es porque hemos tenido ya un trabajo interno, desde la semilla hasta mirar una realidad con gozo. Creo que cuando cortamos un fruto, o cuando cortamos o miramos o a una flor, déjense un árbol, una flor, o vemos un nacimiento, o vemos algo que aún la naturaleza lo tiene como natural, a veces para nosotros parece algo nuevo, como un renacer, ¿sí? Pero esos nacimientos solamente los pueden ver las personas que tienen un camino desde los cielos ya elegido. No todas las almas eligen o son elegidos para transmitir la divinidad de Dios, la divinidad de la luz. No todos podemos percibir este mundo a través de sus ojos, ¿sí? Por eso la metáfora del árbol de la vida que pone a un principio David es para que nosotros podamos mirar que este proceso nos lleva como la semilla que está en esa oscuridad, que entra a la tierra y luego es quebrada o es procesada hasta que lleva un fruto con todo lo que implica eso, ¿sí? Desde el sol, desde el agua, desde todo lo que implica tus nutrientes, así el ser humano. Pero dice también que cuando no se quita, dice el Salmo 1, pero cuando es como un árbol plantado y que a su tiempo, fíjense, a su tiempo, a sus estaciones va a dar fruto, pero solamente cuando está plantado, dice, cuando lleva agua. Y acuérdense que metafóricamente el agua también está representada por la Torah. ¿Qué significa? Que cuando nosotros no tenemos la verdad de la Torah en nuestra vida revelada correctamente por los sabios, puede ser que nuestra percepción de la realidad nos confunda y no podamos ver más allá de lo que nuestros 5 sentidos naturales nos permiten. Si es así, déjenme decirles que su mundo interior no va a conectar con el exterior. ¿Por qué? Porque el hombre no fue creado solamente biológicamente.
en lo que el hombre tiene una creación interna espiritualmente, donde sus mundos o los mundos que Hashem puso en nosotros tienen que ser fortalecidos, pero no nada más con nuestra alma orgánica, nuestro nefesh, sino con nuestros mundos, para que podamos nosotros comprender entonces más situaciones, nuestra alma emocional también y nuestra alma intelectual. Si no es así, solamente vamos a vivir con un alma muy baja y va a haber mucho dolor. A veces parece difícil entender que todo lo que nos pasa a nuestro alrededor es para un crecimiento, pero no lo vemos así. Lo vemos como que Dios nos está castigando. Por eso el árbol sefirótico, el árbol de la vida, desde Keter, que es la corona, hasta Malhud, el mundo más bajo, este reino, ¿sí?, nos lleva como un mapa, en un mapa espiritual para que nosotros podamos guiarnos. Por eso la Torah es el mapa de la vida para nosotros, desde sus primeras letras hasta lo profundo de la misma Torah, de las mismas letras. La Torah es alma también, ¿sí? Es el alma de Dios reflejada ahí, su voluntad. No solamente son escritos de un pueblo, sino del pueblo para el mundo, ¿sí?, y para todo aquel que quiera trascender a ese mundo, ¿sí? Para eso, mis hermanos, tenemos nosotros que tener una disposición. ¿Cómo? Tener un encuentro real con el yo interno. Eso es un paso muy importante para la vida espiritual de nosotros, muy importante. Sin ese paso, nosotros no vamos a poder guiarnos en este mundo oscuro con la luz del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sí? Pero ¿por qué más necesitamos ese paso? Miren, la mayoría de nosotros, mis hermanos, buscamos la validación externa y vivimos nuestra vida en función de lo que otros esperan de nosotros. Eso hace que nosotros perdamos nuestra verdadera esencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces nosotros, en este proceso de oscuridad o transformación, si nosotros vivimos pensando que queremos agradar a todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que vivimos, ya sea en nuestro trabajo, con nuestros familiares, hasta con nosotros mismos, pero lo menos que hacemos es hacerlo con nosotros mismos. Queremos quedar de una otra manera bien delante de esas personas. ¿Qué significa? Que a veces perdemos la vista de nuestra verdadera esencia. ¿Por qué? Porque esperamos que alguien nos diga, o algo externo, o las personas, o lo que vivimos, que así es como debemos vivir, es como debemos estar, que así es como debemos ser. Y eso nos hace sentir bien. Cuando vivimos esa vida o esa situación, hace que no podamos crecer, porque realmente no es lo que somos, es lo que la gente quiere que nosotros seamos. Y eso no nos va a ayudar. A un principio tal vez sí, porque es un disfraz que estamos poniendo, pero realmente no somos eso. Y escondemos realmente el dolor, escondemos lo que no queremos confrontar. Y vivimos con máscaras en este mundo. Ahora, a veces para muchos la soledad puede ser algo malo o implica tal vez tristeza o dolor o no me gusta o prefiero estar en la sociedad o en mi trabajo, distractores, ¿sí?
Pero a veces la misma luz, ¿sí?, junto con el universo, permite que seamos aislados, permite que tengamos ese proceso de dolor, nos aparta, ¿sí?, para un mayor crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el mismo universo testifica este proceso, ¿sí?, junto con sus ángeles, junto con sus enviados, junto con los elegidos, con las personas que están a su alrededor, ¿sí? Aunque este proceso, mis hermanos, ya estaba en la mente, en la conciencia divina de Dios, ya estaba. Eso ya estaba predestinado. Acuérdense que el alma ya sabe a qué viene este mundo. Y a veces el Padre, cuando nos olvida en este mundo de distracciones, nos hace recordar que venimos aquí por un propósito y que tenemos a veces que pasar por ese proceso, ese dolor, ¿sí?, como esa semilla en la tierra que se destruye, ¿sí? Esto, mis hermanos, es un regalo de vida, ¿sí? Todo lo que nos pasa, que nos guste, que no nos guste, es una causa de la realidad infinita. Y el mayor propósito de esta realidad es guiarnos a su luz eterna, ¿sí? Cuando ese aislamiento, esa soledad, o cuando nos apartamos, es porque ya nosotros, mis hermanos, empezamos ahí ese proceso de transformación. Aunque no nos agrade. ¿Por qué? Porque a veces confrontarnos a nosotros mismos, a nuestra realidad interna, a nuestro yo interno, a esas voces que nos hablan, nuestra conciencia nos dice, eso no está bien, o ¿por qué está pasando esto? O eso no me agrada, o ¿por qué? Porque a veces creemos nosotros que esta realidad que estamos viviendo es porque hicimos algo malo o porque lo merecemos. Y no es así. De hecho, si nosotros calificáramos todos los acontecimientos que nos pasan en nuestra vida y acusáramos a Hashem, ¿sí?, al Dios Todopoderoso, bendito sea Él, y lo acusáramos de todo lo que nos pasa, es como si estuviéramos en contra de la misma divinidad de Él. Y no es así. Sino que ese amor que para nosotros no vemos como amor, sino como algo malo, para Él es amor, para Él es una manera de regresarnos a Él, de hacer una teshuvá a la luz infinita. Todos hemos pasado momentos oscuros. A veces parece como si todo lo que nosotros conociéramos en nuestro alrededor o lo que hemos vivido hasta ahora, ¿sí?, parece como si a veces desapareciera, como si lo que viviéramos no hubiera valido la pena, según nosotros, ya nos esforzamos, a veces no es así, pero a veces parece que el amor, la armonía, la alegría, la felicidad, ya no estuviera en nuestra vida, como si lo que estuviéramos viviendo se hubiera ido, ya no existiera. Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿a dónde está? ¿Dónde está eso? Que, que parece que estaba ayer y de momento tal vez no estuvo. Y uno lo quiere ver a través de lo que tenemos a nuestro alrededor.
ya sea familia, cosas materiales, no sé. Y de momento ya no está. ¿Sí? Damos la vuelta y eso no, ya no hay nada. Pero esas limitaciones, mis hermanos, nos van a llevar realmente a la esencia de vivir. ¿Sí? Por eso es muy importante que en esta transformación del yo interno realicemos una introspección de nosotros mismos, de nuestros limitantes, ¿sí? De ese caos, de esas sombras oscuras que a veces nos atosigan y no nos dejan crecer, esas clipot del judaísmo. Y en natural lo habla de las clipot que a veces se adhieren a nosotros y que no sabemos por qué están ahí y que nos atormentan, que nos afectan y no nos dejan crecer, ¿sí? Pero es muy importante que a pesar de todas esas limitantes, de todo ese caos de oscuridad, de dolor, etcétera, etcétera, que nosotros pasemos o vivamos, tenemos que enfrentarla. ¿Por qué? Porque si no es así, vamos a seguir afectando nuestra integridad y con el tiempo va a afectar nuestra vida social, nuestra vida familiar, ¿sí? Y no nos va a dejar caminar. Va a ser algo que es como cuando quieres caminar hasta una pared, ¿sí? Y no vas a poder seguir, ¿sí? A veces parece como si te levantaras y pasara algo y decías, ¿ahora qué camino tomo? ¿Para dónde voy? Como si hubiera muchos caminos. A veces no podemos trascender. Por eso no podemos avanzar no con una mentalidad de lo que los demás esperan de mí. Escuchen esto, no, sino de lo que yo espero de mí. ¿Me entienden? Cuando lo comprendemos, nos cuesta. Entonces, tenemos que estar en esa oscuridad, tenemos que estar en ese dolor para comprender que yo misma me limito, que yo misma no puedo trascender, que no espero nada de mí, que espero que los demás esperen de mí, pero yo de mí no espero nada. ¿Sí? Eso es muy importante. Hasta que tengamos un encuentro tan grande con esa esencia de la luz real que está en este mundo, adentro de nosotros, y nos confrontemos con esa realidad que no nos agrada, no vamos a poder caminar. Vamos a seguir en ese confort de no pasa nada, todo se va a arreglar, pero yo no hago nada. ¿Sí? Por eso, para que nosotros podamos encontrar esa libertad o esa verdad interior, tenemos que o debemos de experimentar esas áreas de nuestra vida que para nosotros no nos dejan vivir. ¿Sí? Aunque hace rato les comentaba que era una muerte simbólica, no nos va a dejar caminar, no nos va a dejar seguir adelante. Y por lo tanto no vamos a mirar la luz. Acuérdense que la luz es como ese foco con ese velo, que hasta que no se recorra con ese esfuerzo, con que nosotros, hasta que tú te confrontes dentro de ti y digas, sí es verdad, yo reconozco, yo creo eso porque esto es una realidad, pero a veces la disfrazamos del yo exterior, del consciente, lo disfrazamos de una manera que no pasa nada. Y hay personas que dicen, mejor me trago ese coraje, así, lo voy a decir así de esa manera.
mejor me aguanto. Finalmente Dios tiene todo el control. ¿Será así o no será así? Hasta que renazcamos en esas partes que nos duelen, es como vamos a poder correr ese velo. Porque miren, mis hermanos, somos un reflejo de lo que no queremos para nosotros. A veces miramos esa o nuestra realidad interna que nos hace morir, ¿sí? Y vemos en los demás lo que no nos agrada de nosotros por dentro. ¿Sí? Por eso todo lo que nace en este mundo, todo en la naturaleza tiene un nacimiento y tiene una transformación y aparentemente una muerte física, pero acuérdense que todo trasciende aún. ¿Sí? Nosotros no es el final, pero aquí es donde tenemos que aprovechar en revelar toda la luz que se pueda. ¿Sí? A eso venimos. Todo implica experimentar un proceso de transformación. Acuérdense cuando nace un bebé, ¿sí? Es un nuevo nacimiento. La serpiente también hace una transformación cuando va dejando la piel muerta. Aún ella renace. ¿Sí? La mariposa tiene una transformación. Y ahora yo recuerdo un sueño que tuve de unas mariposas. Y el padre me estaba hablando por sueños ya anteriormente de lo que iba a venir. Pero yo lo quise interpretar de otra manera porque realmente tenía miedo de pasarlo. Sí, tuve miedo, es normal. No quiero pasarlo, pero decía, ¿será? Bueno, gracias, Padre, porque siempre es para bien. Todo es para bien. Quiere decir que iba a haber una transformación, ¿sí? Espiritual. Las mariposas siempre, yo soñé con muchas mariposas muy hermosas, grandes. Y precisamente estaba mi familia junto. Y es una transformación espiritual, ¿sí? Para ayudarte a elevarte, ¿sí? Al trono de Dios, porque las mariposas también tienen los colores de Dios, ¿sí? Por eso cada transformación requiere de una madurez, de un sufrimiento, pero cuando lo logramos podemos vernos sin temor. Ya no nos da miedo. Por eso el autoconocimiento es muy importante en nuestras vidas. Si no nos autoconocemos, no podemos ser una persona real ante los demás. Solamente vamos a ir con disfraces, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos bajo las expectativas de los demás, entonces ese disfraz que nos lleva, ¿sí? Nos va a llevar a una muerte simbólica. Y quién sabe si no, a veces hasta una muerte física. Si nosotros no nos apartamos de eso que no somos, de esos disfraces que llevamos ante la sociedad, ante nosotros mismos, ante lo que nos rodea, y todas las distracciones que nos rodean en el mundo y con todo lo que nos pasa todos los días, y no nos confrontamos, no vamos a poder encontrarnos con ese yo interno que es el que nos va a ayudar a trascender a la luz, a la plenitud eterna. No vamos a poder.
¿Por qué? Porque la esencia de la insolacencia de Hashem es la verdad que se tiene que revelar a través de la oscuridad. Y si nosotros mismos no nos confrontamos con aquello que no nos deja seguir creciendo para que fortalezcamos nuestra vida, no vamos a disfrutar de esa plenitud ni aquí ni en el mundo por venir. ¿Por qué? Porque lo que hagamos acá, acuérdense que como es arriba es abajo. O sea que lo que hagamos acá va a ser un resultado de allá y lo mismo. ¿Entiendes? A veces, no sé si ustedes lo han experimentado, pero a veces yo digo, no me quiero asustar o no pasa nada. Mejor sé que todo va a ir bien. Pero dense cuenta que esa no es una solución, ¿sí? Cuando tú quitas aquello que no te pertenece y que has acumulado a través de otros años y que no es parte de tu verdadero ser, de tu yo interno, no vas a poder ni crecer, ni transformarte, ni experimentar la luz infinita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos aspectos que nos reprimen, que a veces nos conducen al miedo, a las inseguridades, y van afectándote de dentro hacia afuera. Y a veces ocultan todo eso que acumulamos, todas esas clip-art que acumulamos con el tiempo. Eso causa, mis hermanos, que no podamos ver el verdadero propósito por el que venimos aquí, sino que esos talentos nos van a limitar, ¿me entienden? Todo eso que ya Dios nos da desde antes de que naciéramos, es eso que traemos interno. Si tenemos algún don o talento para realizar algo, eso mismo va a estar escondido, no va a poder salir a la luz hasta que nosotros no nos confrontemos a nosotros mismos para sacar aquello y podamos caminar con la luz. No se puede. Tal vez en algunas áreas, pero no en todas. Ahí en lo que a ti te limita, en lo que tú no puedes confrontar, aquello que te duele, que está en lo profundo de ti. Si tú rechazas, escuchen, si ustedes y yo rechazamos esas partes oscuras, ¿sí? Lo único que va a pasar es que vas a limitar el potencial por el cual veniste a este mundo. Y te vas a quedar en una zona de confort. En él no pasa nada, todo está bien, sigo adelante. No hago nada mal, yo hago lo correcto a tu expectativa, pero qué es bien y qué es mal. ¿Entiendes? ¿Cómo percibes? Si tú confrontas aquello que no te deja crecer, recuerden, mis hermanos, que en este mundo es un mundo dual, que oscuridad y luz, que ese limitante nos tiene que llevar a mirar el yo interno que escondemos y que a veces nuestra misma conducta, nuestra misma forma de actuar nos lleva a procesos internos dolorosos. ¿Sí? A veces nos llenamos de ira, de odio, de rencor, ¿sí? Todo lo que ustedes llamen oscuridad, ¿sí? Pero siempre está
aquello de no caer, pero nosotros preferimos irnos por el lado de la reacción que confrontarnos a nosotros mismos. Sabemos que podemos actuar con calma en lugar de ira, no, amor en lugar de odio, ¿verdad? Pero no lo hacemos porque el ego interno y externo, porque también lo tenemos, nos domina porque creemos que lo que realmente vale o realmente es verdad es lo que estamos mirando. Y no es así. ¿Por qué? Porque la realidad interna solamente se puede percibir por medio de un conocimiento interno de Dios, por medio de la presencia divina. ¿Sí? Cuando percibimos el mundo de la luz, entonces ya no va a haber odio, ya no va a haber rencor, no va a haber ira, ¿o sí? No. Entonces, ¿cómo actuamos? No nos confrontamos, decimos está bien, es correcto lo que hice. Y no es así. ¿Sí? Entonces esa oscuridad se convierte en luz cuando nosotros rechazamos, ¿sí?, ese lado que no queremos mirar. ¿Sí? Si tú lo aceptas de una manera con un conocimiento y un entendimiento correcto para trascenderlo, porque no se trata solamente de quedarnos callados o de guardar algo aquí de nuestro corazón, el diferente, no. Se trata de mirar más allá, de que la luz permitió esa oscuridad para que tú pudieras encontrarte a ti misma definitivamente y decir, yo sí necesito tu ayuda, yo sí quiero que tú guíes mi vida. Y entonces empieza el cambio interno, ¿sí? Solamente ahí podemos decir que podemos tener el poder de transformar nuestra vida a la luz. ¿Y cuesta? Sí. Y es un proceso que no se termina. No crean que ya lo eliminaron, no. Esperemos que sigamos permaneciendo así siempre. Porque a eso venimos, ese esfuerzo tenemos que hacer. Pero primero por amor interno de nosotros mismos. No lo hagan por los demás. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Sí? Si ustedes dicen es que por mis hijos, por mi esposo, no sé, créanme que con el tiempo no les va a funcionar. ¿Sí? Miren, hay algo que siempre nos han dicho a nosotros. Algunas culturas o algunas enseñanzas o de nuestros padres, ¿sí?, la formación que traemos. A veces nos han dicho que si tú fracasas, es malo. Si tú no eres así en la escuela, si tú no eres así en tu trabajo, si tú no eres alguien, o si algo haces que realmente, vamos a decir, mal, es un fracaso para tu vida y eso te lo toman como algo hiciste, algo tienes que pagar o simplemente te ven de una manera muy mal, ¿verdad? Pero no es así. En realidad es parte del crecimiento espiritual y físico. Cuando fracasamos en nuestra vida, nos equivocamos, fallamos, ¿sí?, y reconocemos y nos confrontamos,
Es ahí, mis hermanos, donde nosotros encontramos el verdadero poder de transformar. Entonces empezamos, mis hermanos, a ir a un viaje al interior de ti mismo, de ti misma. Y empezamos a desvelar aquello que no nos ha dejado vivir para tener paz, alegría, ¿sí? Y que no nos deja encontrar la verdadera esencia de por lo cual hemos venido aquí a este mundo oscuro, ¿sí? En el árbol de la vida, Tiferet juega un papel fundamental en el equilibrio de la salud mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque su función es equilibrar el yo interno con el yo externo, el consciente con el subconsciente, ¿sí? Las dos realidades de las que les he hablado. Cuando ese equilibrio que está representado por Tiferet, que está en el Ruach, en el tronco intermedio, ¿sí? Esta parte. Y hace una función correcta con un equilibrio saludable. Porque para esto tú ya tienes que estar equilibrado en estas dos realidades, ¿sí? Entonces, significa que cuando tú pasas todo ese sentimiento, todo ese potencial, todo tu ser y lo filtras por el Yesod, ¿sí? Ante la sociedad, porque el Yesod da una función importante ante la sociedad de cómo eres tú realmente. Entonces tus posibilidades en este mundo de Malhut van a cambiar, ¿sí? Van a ser diferentes, vas a representar lo que realmente eres. Pero si ese yo externo se fuga hacia una realidad de escape, viviendo un entorno falso hacia una sociedad que solamente, como dijimos hace un momento, te distrae falsamente, y el otro yo interno quiere equilibrar, ¿sí? Mentalmente todo, todo lo que tú tienes en esa función, en ese estado mental y emocional, y no lo puede filtrar correctamente, entonces en este mundo vamos a vivir esta realidad con disfraces, ¿sí? No vamos a vivir una realidad con un yo interno, con una esencia de la luz de Dios, sino solamente vamos a traer a este mundo una realidad que no somos, escondiendo lo que realmente nos duele, nos aflige, y vamos a seguir de esa misma manera viviendo, ¿sí? Ahora, hay muchos disfraces en este mundo, en esta sociedad, pero hay algo que nos guía hacia esa realidad. Y para localizar eso que a veces nos duele, necesitamos en comprender algo que vivimos a diario, pero no nos damos cuenta que nos afecta eh, a nuestra transformación espiritual. ¿Con qué conectamos? ¿Con qué conectas tú? ¿Con qué conecto yo? ¿Con qué conectamos diariamente? ¿Con qué conecta tu alma, tu percepción, tu espiritualidad, tu lado de físico, de material? ¿Con qué conecta? A veces conectamos nosotros con algo que para nosotros es real, ¿sí?
y nos aleja más de nosotros mismos, de nuestra esencia, ¿sí? ¿Cómo es eso? Son escapes, son distractores, pero sí nos alejan del verdadero propósito de la vida y no nos damos cuenta. Si tú de momento dices, quiero ver una película o quiero jugar, ¿no?, cualquier juego, acuérdense que ahorita la tecnología es un distractor que tiene una potencia tan alta que distrae al ser humano de una manera muy fuerte y no todos tenemos ese poder para desviarlo, ni la fuerza, porque no tenemos la luz interna para ayudarnos. Si tú conectas con una película y te agrada mucho porque el contenido va a conectar contigo. La música también conecta contigo. Los juegos también conectan contigo. ¿Por qué? Es que yo solamente veo una película o un juego porque me gusta. O sea, no lo hago para distraerme. Ah, muy bien. Pero recuerden que con todo lo que tú conectas, es lo que tú eres. Es lo que tú eres. A veces creemos que el salvador de la película o el ganador del juego son nuestros héroes. Cuando conectamos con todo eso, mis hermanos, es porque tenemos vacíos internos que queremos llenar con todo eso. Tú conectas espiritualmente con ellos, sí, porque conectas tus emociones, conectas tus sentidos, conectas tu tiempo, que ahora es muy valioso con todo eso. Y es difícil. Para muchos no conectamos con la Torah, ni con la luz, ni mucho menos con el estudio de la Torah. Pero con todo eso sí conectamos. Eso nos hace retroceder y hacernos más vacíos internos en nuestra alma. O sí lo sabemos, que esos héroes son falsos, que este mundo pone como realidad. ¿Sí? Por eso nosotros no tenemos o no debemos, mis hermanos, conectar con otros o con esos vacíos internos. Porque a veces creemos que en ellos está eso que nos hace falta, el amor, la comprensión, una vida a lo mejor con un propósito. El ser humano fue hecho para llenarse de luz y cuando no tiene luz, sufre. Y vemos este mundo y lo más práctico es ir a una soledad, pero una soledad que nos afecte, pero esta soledad no nos tiene que afectar, un aislamiento. Y entonces pasamos horas en un videojuego, pasamos horas en la televisión. ¿Por qué? Porque eso hace a que se llene nuestro ser con todo eso. Eso no nos va a llevar a un camino de transformación espiritual. Ya el tiempo ustedes lo miden, pero lo que tienen que hacer es por un propósito. Si ustedes aquí me dicen que todo lo que hacen es por un propósito para transformación, entonces estaré de acuerdo con usted. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que ese amor, esa comprensión, está en nosotros mismos, está en tu interior, pero no lo puedes mirar porque estamos tan oscuros a veces en algunas áreas de nuestras vidas que no miramos. Lo hermoso que Hashem o que Dios puso dentro de nosotros. Ya está, pero no lo descubres. Por eso son héroes falsos, porque lo buscamos de fuera hacia adentro. A veces lo buscamos un amor, alguien, una compañía,
para llenar eso. Por eso los conflictos que las parejas tienen a veces no se separan porque tienen miedo a quedarse solos. Pero no es porque cada uno tenga un propósito interno de vida. Y no solo en las parejas, también en uno mismo o en muchas actividades sociales que nosotros tenemos con las personas. A veces tenemos amigas y dice uno, no, quiero tener esta amistad, pero si le digo que está mal, ya no va a ser mi amigo, mi amiga. Y prefiero tenerla porque me llena mi vacío. O todo aquello que ustedes quieran llenar con algo de fuera hacia adentro. Si tú o yo queremos hacer un cambio, no es porque el mundo cambie, es porque tú cambiaste. Escuchen lo que les digo. Si tú estás esperando a que el mundo cambie, no va a pasar, porque cada alma vino con un propósito. Tú necesitas experimentarlo. ¿Qué necesitas experimentar de dentro hacia afuera? El amor, la alegría, la compañía. No viene de los demás, sino de ti mismo. Si tú en los momentos de soledad te confrontas, te llenas de paz, te comunicas con el Eterno y sientes amarte, ¿sí? Estás de verdad alegre y no te sientes solo ni sola, entonces ¿para qué quieres algo externo que te llene? No esperes en los demás. Si tú y yo esperamos en los demás, no vamos a terminar nunca el propósito de vida, no vamos nosotros a fortalecer, no vamos a poder transformarnos. Todo tiene un proceso, ya se los expliqué hace un momento. Ahí tenemos que hacer conexión con nosotros mismos. Si lo hacemos, créanme que la luz va a llenar esos vacíos que nosotros tenemos, va a recorrer tu ser. Y solamente así vas a poder trascender y yo también a esa esencia por la cual fuimos creados. Cada día, mis hermanos, perdemos electrones, desgastes, tenemos descargas de energía, no solo por la vejez que se va deteriorando, o porque uno mismo tiene la mentalidad que uno va a envejecer, sino de las descargas electromagnéticas que influyen a un estado mental y físico, ¿sí? Y cuando esas descargas son muy fuertes en nuestro ser, lo único que conseguimos son pérdidas a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque de dentro hacia afuera no nos amamos, de dentro hacia afuera no nos alegramos, de dentro hacia afuera no encontramos la conexión. Miren, todo lo que para nosotros a nuestro alrededor nos parece incómodo, cualquier situación, ya sea lugares o personas o posesiones, y no estamos con esa plenitud, con esa felicidad, no conectamos y siempre estamos con una incomodidad, con una amargura. No son los lugares, no son las personas, no son tus padres, no son tus hijos, no son tus hermanos, eres tú, soy yo mismo, yo misma, que no podemos nosotros transformarnos por causa de esa oscuridad interna que nos agobia, por no querer nosotros mismos confrontarnos, por aquella realidad que nosotros miramos como no pasa nada, ¿sí? Todo está bien. Vemos las cosas no con una sabiduría ni un conocimiento interno de la luz divina. Vemos las cosas según el criterio
Y eso no es así. No debe de ser así. Aún mis hermanos, ustedes, si yo nos fuéramos a una isla, ahí estuviéramos solos, sin personas que estén a nuestro alrededor. Pero si seguimos así, con esta actitud interna, sin confrontarnos, sin esforzarnos, sin transformarnos hacia la luz, no vamos nosotros a estar en paz, no vamos a alcanzar ese equilibrio. Pero ¿qué es lo que nos detiene entonces? ¿Qué es lo que te detiene a ti? ¿Qué es lo que me detiene a mí? ¿Sí? ¿Qué es lo que te está deteniendo para tu trascendencia, para tu madurez física, espiritual? Si tú vas a esos lugares, si sigues igual, si tu vida no ha transformado, como que estás en un mismo lugar y no trasciendes, significa que no es el lugar, sino eres tú mismo, tú mismo. Eso no significa tampoco un aislamiento del que yo les estoy hablando, es para confrontarnos, para realizarnos, para autoconocernos. No significa alejarnos de las personas, ¿sí? Sino de actos que nos den fuerza, que nos den valentía, ¿sí? En la vida, para soltar aquello que no nos deja crecer ni conectarnos con la luz. Uno, primero es la confianza en ti mismo. Y eso te va a llevar a una conexión interna con Dios. Y eso es emuná. Si tú no tienes confianza en ti y sigues teniendo temor para transformarte, para confrontarte, siempre vamos a estar con apegos. ¿Qué significa? Que vamos a depender siempre de algo para ser felices. Vamos a depender siempre de la familia, de los hijos, de la madre, de dinero, ¿me entienden? Esos apegos solamente lo que van a causar en nosotros es de que no vamos a transformarnos, sino que vamos a seguir en el mismo lugar, sin crecimiento. Pueden pasar 10, 20 años, por eso la madurez no tiene edad, depende de cada persona, de cada transformación. ¿Sí? Solo así, mis hermanos, tu poder interno, porque todos tenemos un poder que el Señor nos dio, fuerzas internas en los mundos internos, con la naturaleza del mapa del árbol de la vida, con los 22 senderos, acuérdense que eso ya hemos hablado, ¿no? Que es el mapa del interior hacia el exterior, es la guianza de vida, que son los 22 senderos. Eso es lo único que te va a dar ese poder interno para realizar tu verdadera transformación. Hay algo que nos cuesta, pero sí tenemos que hacerlo. Es aprender a caminar solos. Si tú no caminas, no aprendes a caminar solo, quiere decir que no tienes confianza en ti mismo y siempre vas a estar dependiendo de cosas externas y le vas a tener miedo a este mundo. No vas a caminar. Vas a decir no puedo. Prefiero no enterarme porque voy a sufrir. Por eso, mis hermanos, la misma conciencia o supraconciencia del Ein Sof, del Dios infinito, ya puso un escenario. Solo nosotros tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestros miedos, a todo aquello, todos esos limitantes que no nos dejan crecer. Por eso, nosotros al cruzar este umbral, es como vamos nosotros a entrar a esa realidad de nuestra verdadera luz interna.
Todo aquel que se atreve, tiene valentía, tiene fortaleza, tiene voluntad de hacerlo, va a crecer. Acordémonos que este mundo es de las preguntas, este mundo oscuro. Y el mundo de del mundo de la luz es el mundo de las respuestas. ¿Sí? Por eso tienes que buscar ese mundo de las respuestas con una fortaleza, con un esfuerzo, confrontándonos a nosotros mismos, que aunque fracasamos, tenemos el poder de levantarnos. ¿Sí? Para que esa transformación, ¿sí?, de uno mismo vaya a la luz infinita. Y entonces vamos a decir, Señor, tengo tu paz, tengo tu alegría, pero menos no se va a poder. Si cada que tienes un proceso, cada que estás en esa oscuridad, en esa soledad, no sabes qué hacer, no sabes qué caminar, quiere decir que no has interiorizado esa luz, que no te has esforzado, que no has tenido el conocimiento adecuado para poder transformarte. ¿Sí? Si no has encontrado el camino correcto en algunas áreas de tu vida, tenemos que parar y mirar qué tenemos que hacer hasta que llegue a la dirección correcta. ¿Sí? Y te vas a dar cuenta que ahí estaba, que ahí ha estado siempre. Solamente falta que tú la descubras, porque es de cada persona. Por eso este camino no muchos lo cruzan, mis hermanos. Este camino no es para todos. ¿Sí? De hecho, la misma palabra dice que es para los valientes. Y ya se dieron cuenta que sí. Si tú decides o yo quedarte así y no avanzar en ese confort, por el miedo, por la incertidumbre, por la duda, ¿sí?, es porque realmente no quieres este camino de espiritualidad. Quieres seguir viviendo de los demás, quieres seguir viviendo de la materia, quieres seguir esperando que venga de afuera hacia adentro. Para crecer tenemos a fuerza que cruzar ese umbral, aunque sea doloroso, porque de todas maneras al final vamos a encontrar nuestro verdadero yo, nuestro verdadero potencial, el propósito por el cual hemos venido. Si nosotros no nos amamos, nosotros mismos no podemos dar esa medida de amor a los demás. ¿Por qué? Porque cuando te sientes encadenado a algo, atado a algo, ¿sí?, y dices todavía, yo me quiero mucho, eso no es así. Porque cada cosa que no te deja caminar es una atadura, una cadena, que no vas a poder caminar porque te va a restringir, te va a atar. ¿Sí? El amor no encadena, el amor da libertad, elección, ¿me entienden? Te ayuda a transformar. ¿Sí? Si tú amas a tus hijos, tienes que ayudarlos a confrontarse a sí mismos todo lo que tienen para que puedan caminar. Si te amas primero tú misma también, porque dejarlos en esa oscuridad, con esos desapegos, y solamente esperando que esta realidad le dé todo lo que necesita, créanme que con el tiempo van a estar como las piñatas, muy bonitos por fuera, pero por dentro vacíos, ¿entienden? Y no van a tener fuerzas cuando tú no estés para salir adelante. Por eso esta soledad de ese vacío existencial
tiene que llevarte a la trascendencia, hacia la libertad, hacia la luz, hacia su esencia. Ese es el verdadero valor de la vida. ¿Sí? Por eso la verdadera estabilidad de Tiferet solamente surge cuando nosotros equilibramos el consciente con el subconsciente, el yo interno con el yo interno con el yo externo. Y realizamos en este mundo el propósito interno de vida hacia el exterior. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque el Tiferet, que es el centro, de hecho dicen que es el centro también del universo, ¿sí? Donde se estabiliza la conciencia y fluye para este mundo, ¿sí? Para la sociedad. Y entonces cuando tú haces esa introspección por dentro y empiezas a conectar luz, empiezas a caminar, a transformar. Entonces esas emociones, mis hermanos, que tienes en Tiferet, cuando pasen en Yesod, ¿sí? Va a ser vida para los que están acá en este mundo. ¿Sí? Es tu verdadero ser no disfrazado. ¿Sí? ¿Qué pasa al final, mis hermanos? Al final nosotros no estamos con alguien porque lo necesitemos, ¿sí? Sino porque tú eliges para transformar hacia la luz, porque cuando tú estás internamente con luz, estás lleno de la plenitud de la luz del Señor, te amas, eres feliz, bueno, entonces, ¿qué buscas? ¿Sí? Tú eliges, pero no para que te lo den a ti, porque entonces, ¿qué va a fluir de ti para esas personas? Nada, porque no tienes la medida. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya entendieron? No tienes medida de amor. ¿Por qué? Porque estamos vacíos en este mundo existencial, con oscuridad, sin trascendencia, sin propósito, sin amor, vacíos. Pero al final, mis hermanos, finalmente, si ustedes piensan un poco, siempre por medio de nuestro Padre Celestial, siempre vamos a estar guiados por Él, por su luz. No se den por vencidos, no nos demos por vencidos, que es algo más fuerte, más grande, que es la luz de nuestro Padre Celestial infinito. Dense cuenta ahora por qué Joseph, refiriéndose ahorita ya a la parashat, se acercó a la luz, que no fue fácil también la transformación de Joseph en esa cárcel, ese alejamiento de la familia y en ese Egipto, que es como esta oscuridad en la que vivimos. El Egipto también representa el cuerpo, ¿sí? La oscuridad. Pero ahí es donde nos transformamos, ahí es donde decimos, Señor, quiero verte, quiero conocerte. ¿Sí? Ya no quiero ser esa persona que no tiene luz, que necesita de los demás para poder ser algo, alguien, que busca el afecto. No somos animales. Los perros lo buscan. No se ofendan por lo que les digo. Los animales buscan el afecto. Nosotros damos afecto. ¿Ya entendieron? Porque es de cada ser, no depende de los demás. Por eso pon tu confianza en el mapa espiritual, la Torah, que es el árbol de vida, para que su conocimiento interno nos lleve a la vida, a la plenitud, a esa vida eterna. ¿Sí? Por eso dice el Salmo 1, y así empezó el rey David, afortunado es el hombre, Asharei, el hombre devoto a la Torah y a la alabanza de Hashem. ¿Sí?
Cuando dice afortunado, qué afortunado es Israel, decía, ¿sí? Porque mis ojos te miran. Cuando Dios te mira es porque tú eres afortunado, porque tu guía espiritual es la bendita Torá, que nosotros somos un árbol de vida como la Torá que está inscrita, solo falta adentro de nosotros, falta descubrirlo, ¿sí? Luego hay una parte también que dice, y el hombre que no anduvo, ¿qué? En consejos de malos, así dice, y en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, ¿qué significa? Que cuando tú no recibes el consejo, ¿sí? De la Torá, de los sabios, de su esencia de la Torá, ¿sí? Ese conocimiento, ese dad interno, que lo tenemos también, el dad interno, ¿sí? Acuérdense que el dad solamente sale cuando tu luz interior está conectada con la luz, ¿sí? Es cuando tú manifiestas una verdadera realidad en tu vida. Porque solo el Padre, creador del universo, y de ti y de mí, conoce. ¿Por qué? Porque Él nos creó con las capacidades internas para lograr esa trascendencia de ese mundo que Él creó para luego, mis hermanos, elevarnos, ¿sí? Porque fuimos, ¿qué? Creados a su imagen, a la imagen del cielo, la imagen divina. Y esa imagen tenemos que reflejar aquí en este mundo físico, aunque nos cueste, ¿sí? Y hay más, de hecho, vamos luego a analizar bien los salmos, cuando habla por qué en ese salmo somos como el árbol plantado, por qué dice Dios se sienta en el trono y se ríe de la maldad. Por eso tú y yo necesitamos la luz del intelecto divino, ese edad interno, con todo el árbol sefirótico. Tenemos que entrar en nosotros mismos para poder decir, Señor, he mirado, ahora sí te he mirado. Hay una parte, aquí ya casi vamos a terminar, donde habla del Mashiach. De hecho, dicen los sabios que este salmo habla también del Mashiach. Dice en el 2:7, desde el 2:7 dice, proclamaré aquello que Dios ha ordenado. Él me dijo, tú eres mi hijo, hoy te di mi luz. Escuchen, pídemelo y yo te haré de las naciones tu heredad, los confines de la tierra tu porción. Tú los quebrantarás con látigo de hierro, los quebrantarás como vasija de alfarero. Y ahora, reyes sean sabios, acepten la enseñanza, jueces de la tierra. Y sigue más adelante. ¿Qué significa? Que si tú no te conectas al intelecto divino, por eso él era su único, porque él estaba conectado, estaba siempre en unidad con la luz. ¿Sí? Por eso él le es concedido ese intelecto de la luz divina para propósito eterno. ¿Sí? Ahora, ¿dónde lo dice? Se los voy a explicar aquí y con eso vamos a terminar. En Corintios 2:16, miren cómo dice. Desde el 2 al 6, se los voy leyendo y se los voy a ir diciendo conforme a lo que estudiamos. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de esta edad presente, ni de los príncipes de este siglo, destinada para perecer. ¿Qué quiere decir? Que esa edad oculto del que estábamos hablando ahorita, del árbol de la vida, solamente permanecen aquellos sabios, porque la sabiduría es la semilla. ¿Sí? Y cuando llega el entendimiento, la deshace para que en este mundo tenga un fruto. De esto está hablando. Está hablando del árbol de la vida. Luego dice en el 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Cuál es la sabiduría oculta? El conocimiento, el intelecto divino que solamente es revelado por los justos, por aquellos
deciden transformarse hacia la luz divina, la cual Dios predestinó, ahí está, antes de los siglos para nuestra gloria. Quiere decir que todo aquello que nos aflige, que todo aquello que nos duele ya estaba predestinado para que nosotros volviéramos a la luz del conocimiento interno, ¿sí? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habría clavado al madero ladrón de gloria, antes bien como está escrito. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes van con un presidente, con un rey, no van a conocer esta sabiduría, porque solamente es para los justos, los apegados al Señor, los que por sí solos son felices, los que por sí solos ya vienen predestinados para guiar, para conducir a la luz a aquellos que están en tinieblas. Y ellos no lo conocen porque no es una sabiduría humana. Es una sabiduría de un intelecto divino más allá del conocimiento que no tenemos nosotros, que no sabemos. Luego dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué quiere decir? Que con nuestros sentidos naturales no podemos trascender a la luz del intelecto divino, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente viene a los que están apegados a la luz, los que tienen emuná, los que viven la Torá, la profundizan y quieren crecer, aún les duela, no por los sentidos naturales, porque no podemos ver y oír solamente por medio de este mundo, sino que tenemos que trascender al mundo espiritual. Pero Dios nos la reveló, ahí está, Hashem nos la reveló por medio del Espíritu, por medio de la Shejinah, porque el Espíritu, la Shejinah, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si tú no te conectas con el intelecto, con la supraconciencia divina que creó todo y que sabe él lo oculto del oculto, no puedes entender aún lo que está dentro, menos vas a comprender lo que ya está afuera. Porque si aún viendo la gloria no reconoces al Adón, al Rey de Reyes, menos lo vas a conocer así, no viendo. Por eso te la reveló, para que miraras lo profundo de Él, en lo que Él nos permite. ¿Sí? Y nosotros no hemos recibido el espíritu de esta edad presente, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Qué quiere decir? Que aún cada generación tiene el poder, la gracia de recibir el intelecto divino para que nosotros podamos caminar en este mundo por medio de la Torah, ¿sí? Porque es gracia, por eso es gratuitamente, que no la merecemos, pero que en su infinita misericordia nos la reveló para que podamos trascender a este mundo, a este conocimiento, sin equivocarnos, sin temor. Por eso dice, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por filosofía humana, ¿sí? Sino con las que enseña el Espíritu, amoldando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Que si tú no tienes un conocimiento del árbol de la vida y no conoces tu mapa interior por cuál fuiste creado, cómo fuiste creado, menos vas a poder representar en este mundo lo que tú eres, sino que vas a andar con una máscara de lo que no eres, aún teniendo filosofía humana o intelecto que el hombre ha adquirido, sino este intelecto es desconocido y divino que viene de lo espiritual de Dios, que solamente ven los elegidos, los que quieren entrar a la luz y quieren trascender sin temor, aun cuando vean oscuridad. Pero el Hijo del Hombre, dice en la carne, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Que nuestra alma biológica tiene un aspecto muy bajo, que no percibe la luz de los demás mundos de Dios. Entonces no podemos nosotros vivir solamente con un alma biológica racional en este mundo o en esta edad presente, como está diciendo aquí de Corintios, sino que la bendita presencia del Señor, la Shejina, pasa en Él, en nosotros, y entonces por medio de ella podemos nosotros elevar todas las cosas de este mundo, llevarlas ¿qué? A la luz.
por medio de lo espiritual. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque solamente el espíritu mismo te puede juzgar a ti. El espiritual conoce, pero el que no, ¿cómo te puede juzgar? Porque no tiene el conocimiento. Por eso los reyes de este mundo se equivocan al juzgar. Porque no tienen el conocimiento en el intelecto divino para trascender y ver la realidad de la justicia divina. Dice, porque ¿quién conoció la mente de Dios, del Eterno? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mashiach. Una mente elevada con intelecto divino, que aún le duela, que aún no pueda, que aún diga, Señor, gracias por esta oscuridad, gracias por quiero transformarme, gracias porque por medio del dolor, por medio del sufrimiento, te he visto, he trascendido a tu luz del intelecto divino para poder vivir en este mundo conforme a tu voluntad. Aún no lo comprendo. Yo camino contigo. ¿Sí? Por eso dice el Señor, la mente de mi hijo, de Yeshua HaMashiach, es una mente que alcanzó la plenitud del conocimiento divino, que trasciende lo incognoscible de Dios y permanece en la unidad infinita del Creador, bendito sea Él. Sí, mis hermanos, podemos trascender, podemos elevarnos, podemos caminar sin temor, pero eso depende de cada uno. Tenemos el mapa, tenemos todo, porque Él nos lo ha dado. Pero para tener una mente mesiánica necesitamos apegarnos a la luz del intelecto divino, sin temor. ¿Sí, mis hermanos? Pues así dejamos esta clase y primeramente Hashem, nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Gracias.